Bendiciones, bonito día para todos. Hoy estamos una vez más en un tiempo de un té con mucha fe y hoy traemos un mensaje que al igual que a mí espero también a ustedes les bendiga, también les edifique y vamos a estar hablando de un tema que he titulado El cordón es tu conexión, basado en Génesis 38, 18, 19 y el verso 24 y 25. Así es que vamos a empezar a hablar en esta hora de ese tema que he titulado El cordón es tu conexión. Sabe que los hombres de Dios andaban siempre con un cordón y un báculo y yo quiero explicarle un poquito lo que significaba el cordón, el báculo y el sello, pero antes vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en el verso 18 y 19. Dice, ¿qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella, y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso las ropas de su viudez. Y el verso 24 dice, y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones, sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaron, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta, y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Tamar, una mujer que había sido deshonrada por los hijos de Judá. Los hijos de Judá mueren y quedaba solamente un hijo para que ella pudiera ser redimida de su viudez, uno de los hijos de Judá. Pero Judá, queriéndola engañar, la envió a la casa nuevamente de sus padres. Ella se puso ropas de su viudez, pero no pasaba nada porque ya el último hijo de Judá había crecido y no la habían hecho casar nuevamente con él. Así que ella dijo, a mí nadie me va a hacer daño, a mí nadie me va a dañar. Y se vistió como se visten las mujeres prostitutas, se puso la ropa de las mujeres prostitutas y se hizo a la entrada, y Judá quiso tener relaciones con ella, así de que le dijo que qué tenía que darle para poder tener relaciones con ella, y ella le dijo, dame tu cinto, tu báculo y tu sello. Así de que ella queda embarazada, se devuelve a casa y como leímos en la historia, a los 3 meses hubo el boom, ¿no? Salió a flote aquello que tenía que salir a la luz porque no hay nada escondido debajo del sol que no haya de ser manifiesto. Salió a la luz el embarazo de Tamar a los 3 meses y la respuesta de Judá fue quémenla, sáquenla y quémenla. Pero la mujer había sido sabia en hacer lo correcto para que se le hiciese justicia. Pero yo no quiero hablarle tanto de ese tema, eso lo podemos dejar para otro tiempo de devocional. Yo quiero hablarle de ese cordón que a veces nosotros nos enlazamos en cordones equivocados, y hay 3 tipos de cordón. El cordón espiritual, que fue el que Adán y Eva perdieron cuando fueron expulsados del huerto del Edén a causa del pecado. El cordón del alma, esas heridas que cargamos, esa genética que llevamos, ese conducto que llevamos tal vez de pecado, de herencias generacionales, de herencias ancestrales que están en nuestra genética, en nuestro cordón, el cordón del alma, el que me lleva a sentirme triste y resulta que mamá se sintió triste, la abuela se sintió triste, vivía con depresiones, la bisabuela, y resulta que yo repito el mismo patrón. Ese es el cordón del alma, el que me lleva a repetir las historias de mis ancestros, de mis genéticas anteriores. Y está el cordón del cuerpo. El cordón del cuerpo es el que nos conecta con la madre, es la persona que nos provee nutrientes, que nos provee todo lo que necesitamos, y ese cordón es necesario para la vida. Cuando se aprieta el cordón, cuando el médico aprieta el cordón de lado y lado, corta el suministro de la madre hacia el niño. Se corta el cordón y el niño tiene que empezar a subsistir por sus propios
medios en cuanto a respirar y en cuanto a que su cuerpo empiece a trabajar aún más para sacar lo bueno, desechar lo malo, porque en ese proceso del embarazo la mamá es la que provee todo, la que sostiene todo y la que guía a todo a través del cordón genético, el cordón umbilical que le llamamos. Pero yo quiero hablarles de ese cordón espiritual que se pierde cuando dejamos de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, cuando somos injustos, cuando caemos en maldad, cuando hacemos cosas deshonestas y deshonrosas como las que hizo Judá, engañar a Tamar y decirle que le iba a dar a su hijo y en realidad no darle nada y dejarla con su viudez y en indisposición porque no se podía volver a casar, porque él le había dicho que la iba a redimir y había una palabra que no se cumplió. Pero esta mujer fue osada y le dice, bueno, listo, yo me voy a acostar con usted, pero me deja su cordón, su báculo y su sello. El cordón era una pieza importante de los hombres en el Antiguo Testamento. Era un cordón, a veces era rojo, carmesí. El báculo era el bastón, lo que nosotros llamamos un bastón, pero ese bastón tenía la identidad de la persona. ¿Por qué? Porque estaba en la parte de arriba, estaba tallado con todos, era su cédula, el báculo era la cédula de Judá. Tenía toda su identificación, decía estos son los nombres y los apellidos de este hombre, nació tal fecha, es hijo de tal persona, ahí estaba la información. Y el sello era la identidad también porque en el tiempo antiguo no habían apellidos, entonces la gente portaba un anillo y el anillo tenía una figura y representaba de qué familia era y qué poder tenía para sellar algo, porque tenía el sello, la identidad de la familia a la que pertenecía. Así que esta mujer le dijo, déjame tu cordón, déjame tu báculo y déjame tu sello. Cuando a ella la sacan, ella dice, bueno, reparen y miren de quién son estas cosas, a quién pertenecen estas cosas. Pero ¿sabe qué quiero hablarle en esta hora? Que hay un cordón, el cordón es una conexión y Tamar, Judá hizo una conexión con Tamar. Judá hizo una conexión con Tamar a través del cordón. Ella se quedó con el cordón. Recuerde que le dije que el cordón se le quita el suministro y lo cortan. Y a veces nosotros hacemos conexiones con cordones equivocados. Tenemos cordones equivocados y nos conectamos con personas con las que no tenemos que conectar, con las que no tenemos que tener una alianza, porque eso le causó a Judá una gran puerta abierta. El aliarse creyendo que ella era una mujer prostituta, se alió con una prostituta, se unió a un cordón errado, no porque Tamar fuera una prostituta, sino porque ella fingió serlo para que se le hiciese justicia, y este hombre sin saberlo se había atado a su nuera, pero si no hubiese sido su nuera, en realidad se hubiese atado con su cordón del alma y con su cordón físico a una ramera, a una prostituta. Entonces nuestro cordón es una conexión. ¿Dónde está conectado tu cordón? ¿Dónde está conectado tu cordón espiritual? ¿Dónde está conectado tu cordón del alma? ¿Dónde está conectado tu cordón? El ombligo es un conducto. ¿Dónde está conectado el cordón de tu vida? ¿Dónde tienes conexiones que te han llevado a la pérdida? ¿Dónde tienes conexiones que te han llevado al fracaso? ¿Dónde tienes conexiones que te han llevado a la ruina? ¿Dónde tienes conexiones que te han hecho cometer errores? Una mala conexión genera un error, genera un error, y ese error genera una maldición, una destrucción, el pecado y todo lo malo que viene cuando hay malas conexiones. Siempre a lo que estemos atados va a reclamar, porque el cordón es símbolo de derechos. El cordón es símbolo de derecho. El niño está en el vientre de la madre y tiene un cordón que lo conecta a la madre, y la madre tiene el derecho, la obligación, por no decirlo de esta manera, de darle a ese bebé que está conectado a ese cordón de ella todo lo que necesita. Todo lo que él necesita para subsistir. Ese cordón tiene derechos, ese cordón reclama, ese cordón exige. Por eso la mujer, después de que da luz, tiene las defensas bajas, se le empieza a caer el cabello, se le parten las uñas, se siente débil, y en el embarazo le suceden muchas cosas mientras está en ese proceso de embarazo, porque el cordón está reclamando algo.
lo que está puesto a la otra punta del cordón está reclamando algo y es vida, es nutrientes, es colágeno, es vitaminas. Todo cordón te reclama. Todo cordón reclama en dónde, más bien no a dónde, sino en dónde tenemos conectados nuestros cordones espirituales del alma y del cuerpo. Este hombre conectó su cordón mal y a los 3 meses el cordón reclamó. Salió a la luz lo escondido y el cordón reclamó. El cordón reclamó. En el verso 24 lo vimos cuando Tamar dijo: averigüen de quién son estas pertenencias, de quién es este báculo, de quién es este sello y de quién es este cordón. ¿Quién me entregó eso para que yo pudiera quedar embarazada? ¿Quién me pagó con eso? ¿Quién me pagó con eso? ¿Dónde está tu cordón? Porque donde esté tu cordón te va a reclamar. Si estás pecando y crees que no va a pasar nada, ese cordón de pecado te va a reclamar derechos y va a salir a la luz. Y por último, ese derecho que ese cordón reclama es justo, porque le dimos derecho legal, porque le permitimos que tomara ventaja, porque siempre a lo que nosotros le damos derecho va a tomar derecho y ese derecho lo va a reclamar porque tiene ese derecho. El pecado nos ata a un cordón de muerte y tarde o temprano la muerte te va a reclamar. La muerte física, la muerte espiritual te va a reclamar. O la muerte eterna. 3 tipos de muerte: muerte física, la muerte espiritual o la muerte eterna. Cualquiera te va a reclamar. ¿Por qué? Porque hay un derecho, porque hay un pecado. Vino el cordón se conectó con algo y ese cordón está reclamando sus derechos. Así de que hoy dile: Señor, si yo tengo un cordón que me está llamando, que me está reclamando al pecado, yo te pido que ponga las pinzas, Señor y Dios, las pinzas santas en ese cordón y cortes el suministro de nutrientes, cortes el suministro de deseos pecaminosos, cortes el suministro que me hace ir al pecado. Córtalo, Señor, porque yo no quiero vivir así, pero depende de nosotros que le digamos al Señor en esta hora. Depende de nosotros que nos determinemos a ponerle las pinzas y cortar ese cordón a través de la oración, a través del ayuno. Haz de cuenta que las pinzas es el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Esas pinzas puestas ahí y luego tú coges y le dices: Espíritu Santo, corta con tu machaira, llévate todo lo que no sea tuyo, todo suministro que no sea tuyo, en mi alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, porque quiero serte fiel, porque no quiero ser injusto, porque no quiero caer en pecado. Y Dios va a obrar en favor de aquel que tenga el carácter y el deseo de humillarse. Al humilde Dios lo mira de cerca, al altivo y al orgulloso mira de lejos. Y Dios conoce nuestras fallas y tarde o temprano ese cordón va a salir a la luz y nos va a reclamar sus derechos. Dios te bendiga.